Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna del Pensar Podcast, tu podcast de divulgación filosófica para la blockchain de Hive en la comunidad Humanitas. Mi nombre es Cabeto Zag y hoy vamos con el último episodio de esta primera temporada, el episodio número 10. Hemos abordado distintos temas, hemos invitado a grandes personalidades del quehacer filosófico y del mundo de la reflexión filosófica y al mismo tiempo pues grandes amigos. Eh, para mí ha sido un grato honor haber hecho esta primera temporada. Ya tengo una segunda en mente. Hay varios temas que se alinean o que mejor dicho van a estar alineados con el calendario de temas de la comunidad Humanitas. Así que filoriólogo, gracias por esa noble labor de ponernos temas por si estamos un día fallos de creatividad o de imaginación, pues en la comunidad de Humanitas tenemos nuestro espacio para hablar sobre distintas aristas y sobre distintas interpretaciones del ámbito de las humanidades. Hoy en este último episodio voy a estar bastante influenciado por el episodio anterior del podcast, pero al mismo tiempo por un blog que puse en Hive sobre mi invitación al Caro Show. En el Caro Show, eh, bueno, pues llegué a la conclusión de que quizás muchas personas me conocían, pero quizás muchas personas aún no me conocen y sería increíble conectar con todas esas personas que aún no me conocen porque precisamente voy a tener aún más feedback. Seguramente para algunos tendré contenido de mucho valor, para otros no de tanto agrado o de tanto valor, pero igual es importante conectar con todos, ¿no? Esa es realmente la esencia del networking, conectar con otras personas y recibir distintas opiniones. Así que en esta pequeña intro de fin de temporada y al mismo tiempo también fin de mes, ya estamos ya cerca del fin de octubre, así que veremos el toro en noviembre, esperemos que sí. Quería hablar un poco eh, entonces de mí, de lo que va a ser este podcast, de lo que soy yo realmente, una especie de podcast intro de quién es Cabeto Sac y qué es lo que hace y a qué se dedica y por qué un podcast de filosofía. Pero en principio vamos a partir por dos grandes premisas. Número uno, la premisa del eterno retorno. Si bien es cierto, uno llega a Hive y hace su post de introducción para que te conozca la comunidad. Ya yo lo hice. Eh, También haces, si vas a empezar, qué sé yo, un proyecto en Hive o lo que sea, haces la presentación de ese proyecto. Hoy me toca un efecto de eterno retorno, un concepto bastante filosófico, porque hoy voy a hablar un poco de mí mismo, otra vez, para que me conozcan, algo más actualizado, pero también digamos, es una especie de reintro del podcast. Estamos terminando una temporada, vamos con la siguiente, qué esperarán en el podcast, etcétera, 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 como ya lo había comentado. Pero ahora bien, ¿quién es Cabeto Sac? Para no hacer este podcast tan largo. ¿Quién es Cabeto Sac? Ok, en principio, como les había dicho, hay un eterno retorno. Eso es un concepto filosófico griego y creo que aún más antiguo incluso, en donde todo vuelve a comenzar, básicamente. Todo tiene un inicio, todo tiene un fin, pero hay un proceso cíclico que lo hace perfecto, en donde esa subida te da todas las lecciones y aprendizajes que necesitas para que en esa caída pues las tengas en cuenta para volver a subir. Y es un efecto constante y de hecho así entendemos la vida. El progreso, como lo entendemos, el desarrollo, se mide de esa forma también. Es decir, hay unos indicadores que hay que tener en cuenta para poder llegar a cierta cima. Luego de que llegas a cierta cima tienes que descenderla o te caes, básicamente una de las dos. Y luego tienes que volver a subir y luego volver a bajar, así tal cual como en ese mito en donde, bueno, pues este señor Sísifo llevaba su piedra hasta la cima y después la tenía que volver a cargar y así vamos, ¿no? Eso es lo que hace uno consigo mismo.
Entonces, en este efecto de eterno retorno filosófico, digamos que hubo una mutación en mí. ¿Cuál fue esa mutación? Como ya saben, mi nombre o mi seudónimo en internet es Cabeto Sac, pero eso es lo que conocen hoy en día. Antes, cuando estaba en la universidad, me decían Cabestóteles y mi familia me dice Cabeto. Entonces, ¿cómo yo hacer una síntesis de todo eso y convertirlo en lo que quiero hacer? Pues eso es Cabeto Sac. Eso es esa transmutación de ese eterno retorno, en donde te consigues a ti mismo, pero hay algo que te transforma por completo y te vuelves a hacer, y te vuelves a hacer, y te vuelves a hacer. Entonces, en principio, Cabeto Sac es esa transmutación de ese Cabeto universitario, estudiante, muy comprometido con el quehacer filosófico académico, particularmente docente, digamos, ayudante en un museo, gestor cultural por otro, muy activo desde el punto de vista cultural, político y social. A un cambio de Cabeto Sac, de lo que quiero ser yo, con lo que me identifico, de las trincheras en donde me gustaría participar, mis nichos, mis gustos, mis particularidades. Cabeto Sac, quien les habla, es un caraqueño, por ende un venezolano de pura cepa. Estudió filosofía y ha sido un apasionado de las artes y la antropología. También un gran enamorado de las artes marciales y los deportes en general. Y como ven acá, por eso está en Hive también, un gran apasionado de las criptomonedas, un gran entusiasta de las criptomonedas. Tiene un emprendimiento en blockchain, pero al mismo tiempo se considera como freelance. Eso es lo que soy. Entonces, cuando yo me refiero a que soy todo esto, es como difícil llegar a una síntesis. Pero resulta que no. Este caraqueño venezolano, bueno, le gusta hacer filosofía porque fue la carrera que estudió. Es la carrera que le ha dado básicamente su bagaje, digamos, lingüístico, de conocimientos, etc. Pero también siempre ha sido un gran apasionado a las artes. Su padre pintaba, su madre estudió diseño industrial, por lo cual siempre estuvo rodeado de mucho arte. De pequeño me llevaban a museos y demás, cosa que también me hizo enamorarme de eso y de la documentación y del registro cultural que puede dejar el arte, y por eso también la antropología. Entonces este podcast no es más que el resultado un poco de eso, directamente desde lo que yo llamo la caverna del pensar, o mi gran santuario bibliotecólogo y creativo, que al mismo tiempo también es mi cuarto. Aquí entonces pues hago mis reflexiones, hago mis escritos, hago mi arte y pues lo comparto con ustedes, no solamente en el mundo web 2 o tradicional, sino también en web 3. Y por esa razón, como gran amante de las criptomonedas, pues le gusta saber qué tal está el mercado, aprender un poco de trading, hacer un poco de DeFi y estar como al tanto de esta tecnología tan innovadora y revolucionaria. Como emprendedor tengo dos grandes visiones o facetas. Uno, como emprendedor siempre se ve tanto líder como al mismo tiempo un buen trabajador. Entonces yo quisiera como combinar ambas aristas. Por esa razón creé mi proyecto llamado Web3 Labs, en el que somos una agencia digital dedicada pues a esto, a hacer onboarding corporativo, empresarial, personalizado y privado a las personas que deseen estar en cripto, y darles buenos consejos de seguridad, etcétera, cómo crearles las billeteras, un acompañamiento personalizado y que puedan tener esa experiencia de estar en cripto. Eso por un lado, pero por otro lado también me proyecto como un freelance cripto. Es decir, a mí me gusta trabajar, me gusta que me contraten por mis servicios, me gusta desarrollar nuevas habilidades y talentos. Entonces lo que hago es que cultivo o nutro esas habilidades y las expongo como básicamente como un trabajador cripto, en donde bueno, pues cobro en criptomonedas por mis servicios. Pero ok, este Cabeto Sac, ¿qué es todo esto? ¿Qué hace en Hive? ¿Qué es lo que se dedica a hacer en Hive?
Bueno, pues antes he pasado por varias cositas, desde Splinterlands hasta poner mi primera colección NFT. De hecho, la primera fue acá en Hive, mi primera colección de NFTs. La segunda será en Telegram. Así que activos por allí, se llamará Cabetón. Va a estar interesante. Solo les diré que hablará sobre mis historias con Telegram. Es decir, las cosas que me han pasado, airdrops, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una colección bastante interesante porque hay como unas historias detrás de las ilustraciones. Eh, pero básicamente lo que hago es esto. Mi blog de filosofía en el que me encanta pues compartir mis reflexiones y mis introspecciones y a veces hasta mis monólogos o mis entrevistas con los demás acá en la Web3 y con otras personas criptoentusiastas que le interesan estos temas. Pero también me gusta esta perspectiva del arte. Como les comentaba, siempre fui un gran apasionado en serio del arte y considero que esta es una muy buena forma a futuro y a presente pues de vender el arte y de comerciar con el arte y devolverle todo ese poder al artista y de que él pueda, digamos, negociar, aprender a tener un marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, yo creo que es una sección como un poquito libre. Creo que voy a estar retomando el skate, descubrí una DApp en Hive que habla de skate, entonces estoy como que súper emocionado. Seguramente también habrán cosas en ActiveFit nuevamente para poner mi rutina de ejercicios diaria, algunas que otras cosas de viajes en TravelFit o de video games con Mai o con otras personas en Geekzone, pero eso es lo que soy. Eso es Cabetosag, eso es lo que pueden esperar en este blog y en este podcast. Ok, hablando de podcast, retomando el tema de que viene en la segunda temporada. Como ya saben, cada episodio del podcast es los lunes, así que voy a tomar en cuenta también ese calendario de temas que propone Filoriólogo, porque creo que es importante tenerlo en consideración. Pero, ¿qué va a pasar esta segunda temporada entonces? Todos los lunes del mes de noviembre y diciembre, esos temas son los que se va a hablar del podcast. Entonces ya desde antes lo vamos a saber, se va a poder preparar algo interesante, si hay invitados o no, ya lo sabrán, hablando sobre esos temas. Así que Filoriólogo, esperamos con ansias, al menos desde este blog de Hive, desde este username, desde esta dirección, como quieras verlo, el calendario para ponernos de pie y al orden con Humanitas creando contenido. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de La Caverna del Pensar, y quiero dejar otro concepto filosófico interesante y es filosofía a martillazos. El argentino de ascendencia holandesa Darío Stanrasberg o Stanrasberg, varias formas de decirlo, bueno, pues proponía algo que es pensar el mundo de una forma diferente desde la contemporaneidad, desde desde el lenguaje cotidiano y desde empezar a hacer filosofía como era antes, desde la duda, desde lo simple. Y es esto un poco también, la caverna del pensar. Es un poco cumplir esa premisa de filosofía a martillazos, que salir por allí haciéndonos preguntas, y si ustedes no se las hacen, pues seguramente este personaje que está acá se las hace por ustedes. Entonces está interesante ver ese feedback. Espero hayan disfrutado de este último episodio de la primera temporada, el eterno retorno. ¿Quién fue Cabetosag? ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Ya lo tienen ahora un poco más claro. Si te gusta este contenido, ya lo sabes, recuerda suscribirte, seguirme en mis redes sociales, seguirme acá en Hive y estar muy atento. Puedes votar esta publicación si te agradó o no te agradó, dejármelo en los comentarios de acá de Hive o del video de YouTube. Nos vemos. Chau, chau.